29 de mayo de 1453. Un imperio de 1000 años desaparece. Una ruta comercial vital para Europa es cortada. Mientras, a 12.000 kilómetros, un imperio de oro vive su apogeo, completamente ajeno. Sin saber que la caída de aquel muro acaba de sellar su destino. ¿Qué tiene que ver el fin del Imperio Romano de Oriente con la conquista del Perú? Todo. Saludos, apasionados por la historia. En este episodio de Conexiones Ocultas, vamos a tirar de uno de los siglos invisibles más largos y determinantes de la historia. Conectaremos dos mundos que no sabían de la existencia del otro: el Imperio Bizantino en su último aliento y el Imperio Inca en su máximo esplendor. Demostraremos que la caída de Constantinopla en 1453 no fue solo el fin de la Edad Media, sino el catalizador directo que puso en marcha la maquinaria de la conquista europea en América. ¿Listos para ver cómo un efecto dominó cruzó el océano? El muro que cambió el mundo. Constantinopla, el último vestigio del Imperio Romano. Durante 1000 años fue la puerta de entrada a Oriente. Pero en 1453, el sultán otomano Mehmed II, utilizando una artillería nunca antes vista, la conquistó. Más allá de la caída de la ciudad, esto significó para Europa una cosa: el bloqueo de la ruta de la seda. Las especies, la seda, los bienes de lujo de Asia, que eran el motor económico de potencias como Venecia y Génova, de repente se volvieron impagables o inaccesibles. Europa entró en una crisis económica y logística. Necesitaban desesperadamente una nueva ruta a las Indias. Y aquí ocurre la sincronía. El hilo inca. El aislamiento. Mientras Europa se sumía en esta crisis, mediados del 1400, ¿qué pasaba en los Andes? El imperio inca estaba en su edad de oro. El gran Zapa inca Pachacútec, que reinó de 1438 a 1471, estaba en plena expansión, construyendo fortalezas como Sacsayhuamán y, según muchos historiadores, la ciudadela de Machu Picchu. Era un imperio vasto, rico en oro y plata, pero completamente aislado. Para ellos, el resto del mundo simplemente no existía. El hilo español, el efecto dominó. La necesidad europea de una nueva ruta desató la era de la exploración. Los portugueses empezaron a bordear África, pero la corona española, recién unificada, como vimos en nuestro video de 1492, financió la idea más radical, la de Cristóbal Colón. ¿Por qué lo hicieron? Porque la ruta terrestre estaba bloqueada por los otomanos. La conexión fatal. El viaje de Colón de 1492, impulsado por la necesidad creada en 1453, descubre un nuevo continente. Y lo que empieza como una búsqueda de especias se convierte rápidamente en una fiebre por el oro. Esta fiebre es la que lanza las siguientes olas de conquistadores. Francisco Pizarro, apenas 40 años después de Colón, sigue esta misma ola y llega al Perú en 1532. Se encuentra con un imperio inca debilitado por una guerra civil, pero aún magnífico. El resto es la trágica historia de la conquista de Cajamarca. El vínculo venezolano.
Esta misma fiebre del oro, consecuencia de 1453, es la que define la exploración de Venezuela. La búsqueda de El Dorado, que obsesionó a los exploradores alemanes y españoles en nuestras tierras, era parte del mismo impulso, encontrar las riquezas de este nuevo mundo que se había tropado accidentalmente en la búsqueda de una nueva ruta a la India. La historia de Constantinopla y los incas es quizás la primera y más brutal lección de globalización. Nos enseña que ningún imperio, ninguna nación, ninguna persona es realmente una isla. Las decisiones tomadas en un lugar, por razones económicas, controlar una ruta comercial, pueden tener consecuencias devastadoras e imprevistas para millones de personas a miles de kilómetros de distancia. En la actualidad, nuestro mundo está hiperconectado. Ya no son carabelas que tardan meses, sino transacciones que tardan segundos. Cuando hay una guerra en un rincón del mundo que frena la exportación de grano o gas, ¿quién siente el hambre en el otro extremo? Cuando consumimos productos baratos, ¿qué imperio de condiciones laborales estamos sosteniendo sin saberlo en Asia o África? Los imperios de este mundo, desde el otomano que bloqueó la ruta hasta el español que conquistó otra, se basan en el control de los recursos. La sabiduría que encontramos en Yeshua invierte esta lógica. Él enseñó que un reino no se mide por lo que controla, sino por lo que da. Nos advirtió sobre la levadura de los fariseos y de Herodes, la levadura del poder político y religioso que siempre busca su propio beneficio. La tragedia de 1453 y los incas nos recuerda que cuando el poder y la ganancia son el objetivo, siempre habrá un otro que pague el precio. Así que la próxima vez que vean las piedras de Cusco o la grandeza de Estambul, recuerden el hilo invisible que las une. La caída de Constantinopla no fue solo una victoria para los otomanos, fue, sin que nadie lo supiera, el primer toque de trompeta que anunciaba el fin del mundo para los incas. La historia no es una línea recta, es una red intrincada, y cada hilo que tiramos, por pequeña que sea, hace vibrar al mundo entero. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartir para continuar creando más contenido como este. Ayúdanos a mejorar. Cuéntanos, ¿conocías esta conexión? Te esperamos en una próxima entrega de Conexiones Ocultas en Apasionados por la Historia. Activa la campanita de notificaciones.